resiliencia, adaptación, innovación, liderazgo, pasión. Todo es posible para aquellos que trabajan por sus sueños. Kruger Corp y Exponential Set presentan Camaleón Exponencial en su segunda edición. Grandes lecciones y consejos para triunfar en el mundo de los negocios. Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Carrera. Hola amigos, sean todos bienvenidos a Camaleón Exponencial, un espacio de crecimiento, de inspiración, de líderes de negocio, y el día de hoy pues no va a ser la excepción. Vamos a tener un gran invitado, vamos a tener un gran tema, se enfoca justamente en la negociación y le hemos llamado No hay negocios sin negociación. El día de hoy va a estar Michael Valdivieso con nosotros. Él es CEO de Momentum Novum y también profesor de la USFQ, a quien pues estamos muy emocionados de recibirlo porque es un tema apasionante y aparte como él lo comunica es extraordinario. Vamos, como todos los programas de Camaleón Exponencial, a comentar las palabras del glosario Camaleón que tenemos para el día de hoy. Y la primera palabra del glosario Camaleón es ganar, ganar. Esquema mental y cardíaco que busca constantemente el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas. Vamos con la segunda palabra del glosario. Empatía. Identificar escenarios de comportamientos, entender los sentimientos e intentar reflejar en ti mismo lo que pudiera sentir el otro. Y finalmente, anclar. Estrategia de negociación para posicionar precios, salarios, preferencias. ¿Ok? Entonces ya con esta base nos vamos directamente con nuestro gran invitado. Él es Michael Valdivieso. Dentro de su experiencia, bueno, él está en el ámbito de las relaciones internacionales, con estudios en conflicto en la London School of Economics, diploma de negociación en la Universidad de Oxford, ¿sí? Experiencia profesional, fundador de Momentum, profesor de emprendimiento, de relaciones internacionales en la USFQ y en la UTLA. Así que le damos la más cordial bienvenida a Michael Valdivieso. Primero, vamos a ya dar la bienvenida a Michael. ¿Cómo estás, Michael? ¿Cómo has pasado? Hola Pablo, un gusto, muchas gracias por la invitación y feliz de acompañarles hoy. No, pues para nosotros es un privilegio tenerte. El tema de hoy es negociación y siempre cuando estamos en este mundo de los negocios nos dicen que debemos saber negociar, como que no sabemos negociar, como que mucha gente cree que negociar es tan fácil como hablar. Y en primer lugar te quiero preguntar, bueno, ¿cómo tú le concibes a la negociación? Porque ya tienes algunos estudios y mucha práctica en esto. ¿Cómo le concibes a la negociación? Verás, aunque no lo creas, la definición de negociación del libro es saber escuchar antes que hablar. Mira. Es mucho más difícil ponerlo en práctica que solo decirlo. En muchas ocasiones yo en la práctica profesional he tenido que asesorar o representar a empresas en procesos de negociación y es mucho más fácil, claro, no está involucrada mi emoción, no está involucrado yo personalmente, si no estoy haciéndolo por alguien más, y es mucho más fácil el escuchar, el recolectar esta información. Entonces, cada vez más con la experiencia voy viendo que la negociación deja de ser un juego de persuasión y de convencimiento de la contraparte y se convierte más en un juego de exploración y comprensión de la contraparte. Mira qué interesante. Así es como para mí personalmente la negociación va evolucionando en la práctica profesional y académica. Sí, porque mucha gente, lo primero que se le viene es cuánto gano y cuánto pierdes, cuánto pierde el otro, ¿no? Entonces, como que esa visión está un poco desgastada, ¿no? Claro, y esa es precisamente lo del glosario que tú mencionaste, el ganar-ganar, ¿verdad? ¿Hasta dónde el ganar-ganar es lo ideal? Te pongo un ejemplo clarísimo, digamos, tú estás a punto de regresar el día lunes a enseñar a las aulas,
te vas a poner tu mejor terno para dar tu mejor cara a los estudiantes y tú te quieres poner exactamente con corbata y todo. Y tú te quieres poner un terno con zapatos negros y correa negra, pero tu esposa te insiste que ese terno se ve bien con zapatos cafés. Y entonces el ganar sería irte con correa café y zapatos negros o al revés, pero no se ve tan bien. O sea, las personas No se ve expertas en bien. moda te dicen, no hagas eso. Entonces, en efecto, ella tuvo la mitad de lo que quería y tú tuviste la mitad de lo que querías, pero ninguno salió ganando y más bien tú saliste perdiendo porque vas a llegar y, bueno, no se va a ver tan No bien. se va a ver bien, claro. O con zapato de café y negro. No, ya me imagino, ¿no? No sería lo ideal. Ahora, te planteo lo siguiente, estimado Michael, ¿por qué no vamos haciendo un recorrido de las diferentes formas de negociar de una empresa? Digamos que estamos creando una empresa y siempre tenemos diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces están los colaboradores, los clientes, la gente que está alrededor de la empresa, inclusive hay sindicatos en algunas empresas. Entonces, te invito a que vayamos haciendo ese recorrido y cómo tú nos sugieres plantear una negociación con cada uno de ellos. No sé con quién o cuál sería el primero que nos propones para Yo analizar. propondría ir en la evolución natural de una empresa. Entonces Dale, comienzas en una conversación entre cofundadores o fundadores, vamos entre socios, digamos. entre socios, Ah, exacto. ya, ¿Quién es dueño de qué? ¿Ya? Y claro, entonces, ¿quién pone cuánta plata y esa cantidad de dinero le da derecho a cuánto porcentaje de acciones o de equity de la empresa? Esa es una conversación difícil de tener, ¿verdad? Y luego, ¿quién es el CEO o la CEO de la empresa? ¿Quién se va a hacer cargo de marketing? ¿Quién se va a hacer cargo de las finanzas? Entonces, esas son las primeras conversaciones que ocurren. Y el momento en el que tú dices, yo quiero o yo necesito, inevitablemente estás entrando en una negociación, claro. ¿ya? Y entonces, ¿de qué se trata la negociación ahí entre socios? Nosotros tradicionalmente estamos enfrentados a tratar con personas de manera repetitiva. Entonces es inusual decir, bueno, voy a tratar con esta persona una sola vez, entonces no importa cómo se deteriora la relación, si es que se deteriora o no. Pero en cambio con tus socios, lastimosamente te estás casando, estás firmando un matrimonio con ellos. Claro, así es. Entonces, quieres que la negociación sea de la mejor manera para que la empresa comience bien y crezca bien y pueda ser un buen padre de este hijo que estás creando. Claro, Entonces, primera cosa que uno debe considerar con tus socios, el momento en el que estás comenzando, es ¿qué prefiero? ¿Estar bien y tener la razón o preservar la relación y crecer la relación? Entonces, es una decisión muy consciente que uno quiere tener. Si es que estás comenzando una empresa con 2 o 3 o 4 personas, la probabilidad es que las 4 personas, 5 personas van a tener personalidades muy fuertes, muy extrovertidas, muy lanzadas, porque de otra manera no estarían emprendiendo en algo. ahora, Entonces, Michael, también las diferentes expectativas. Hay algunos que quieren que genere el negocio rápido, exacto. otros son más pacientes, cada quien con sus estilos, ¿no? Y ahí es donde esta conceptualización de negociación que dije al comienzo viene a la mesa. ¿Qué es la negociación? ¿Es persuadir, es convencer a la contraparte o en realidad es aprender qué es lo que quieren tus socios o socias, ¿verdad? Y a partir de ese camino de descubrimiento de preferencias y expectativas de todos, pasar a una etapa de, ok, bueno, ya entendemos que todos queremos diferentes cosas, ¿en cuáles puntos estamos de acuerdo y avanzamos? ¿Y en cuáles estamos en desacuerdo y en qué punto nos encontramos? Entonces, navegar esa situación es muy interesante porque estás comenzando algo nuevo, todos están emocionados y a veces uno se guarda y dice, no voy a sacar esto a la luz ahora porque tal vez y freno la emoción o el Ahora, entusiasmo. Michael, mucha gente ve eso como que si fuera una debilidad. ¿Tú lo ves así también? En realidad no, es mucho mejor cuando una persona es más abierta sobre su preferencia, a pesar de que esté en contra de lo que el común quiere, ¿verdad? De todas maneras,
nosotros tenemos un sesgo muy importante que es tratar de fit in, tratar de encajar. Si es que la mayoría está diciendo que es verde, así sea rojo y tú lo veas rojo, te vas a ir con la mayoría y lo vas a ver verde. Hay muchos estudios científicos de esto en el que básicamente tú no quieres desencajar y la probabilidad de que la gente esté equivocada, pero tú por no decir que no, vas con la gente, te vas a equivocar. Claro. Entonces, tenemos que ser conscientes también de ese sesgo que nosotros tenemos. Pero qué peligroso porque se juegan muchos intereses, ¿no? Muchos intereses. Cuando tú te metes con un socio, una socia, hay muchos intereses económicos, familiares, eh, intereses de patrimonio, bueno, un montón de situaciones donde hacerse loco no conviene porque si no, en realidad ahí atentas contra tus propios intereses. Exactamente, y es algo que yo le llamo patear la piedra en el camino un poco más abajo. No te tropezaste ahorita, pero en 5 pasos más esa piedra va a estar ahí y te la vas a encontrar. Mira, mi estimado Michael, yo te entiendo muy bien lo que tú dices, pero a veces la gente por no desencajar, forma parte de un código, porque si estaría juzgando ese código, simplemente puede ser hasta expulsado. Y eso es lo que justamente la gente no quiere, ser expulsada. Puede ser por mantener un trabajo, mantener una relación o por estar en una zona de confort para que no haya más conflictos todavía. Claro. Qué difícil, ¿no? Ahí la clave es, tú no aprendes cuando alguien te dice estás mal, Ujú. ¿verdad? El ser humano requiere de este aha moment, el momento en el que tú mismo te das cuenta que estás mal. Y el ambiente tiene que ser lo suficientemente amigable para que tú puedas admitir tu error abiertamente. Sí, Porque probablemente a los 3/4 de la conversación tú ya te diste que estás mal, pero estás tan invertido emocionalmente, económicamente en tu error, que es un sunk cost, así se le conoce en economía. O sea, ya enfrenté los costos, pero como son tan grandes lo que ya enfrenté, no me importa perder un poquito más y seguir en la equivocación. ya. Entonces, cuál es la clave de un buen negociador en esa situación? Es comenzar a hacer preguntas de reflexión, nunca preguntas de sí o no, porque no sacas información. Si yo te pregunto, Pablo, ¿estás listo para regresar a la U? Me vas a decir, sí. ¿Estás listo para regresar a trabajar a la oficina? Me vas a decir, sí. ¿Qué saqué? Que estás listo. Pero si yo te pregunto, ¿cómo te sientes de regresar a tu oficina? Me Me siento, vas me siento raro porque ya estaba acostumbrado a estar acá. ¿Y qué te hace sentir raro? Pues salir de mi casa, agarrar el auto, sí, o sea, la interacción ahora es diferente porque las personas se cuidan, me cuido más también, algunas personas están más a la defensiva que otras y eso no es bonito, es complejo, pero entiendo que será un proceso, como todo en la ¿Viste? vida. Me Ujú. acabas de dar toda la información que yo necesitaba saber. Y si yo fuera tu empleador, sabría que eso es un riesgo, eso es algo que está en tu cabeza y te diría, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Toma una caja de mascarillas y te regalo un frasco de alcohol para tu oficina, Ya, como para bajar un poco esa ansiedad, ¿no? para atender tu necesidad. Ujú. Sí. Qué chévere, qué chévere. Entonces, la negociación con socios tiene más o menos, o básicamente sería así tal cual, ¿no? Hacer preguntas como para indagar y sacar cosas que están, capaz que no son tan obvias y que no son tan visibles en una conversación normal, ¿cierto? De acuerdo. Y alejarnos de la idea de quién está mal y quién está bien, Ok, quién dice la verdad y quién no dice la verdad, porque al final del día vivimos en un mundo de percepciones, no solo cómo yo percibo lo que ocurrió y cómo tú percibes lo que ocurrió, sino también lo que yo pienso sobre la percepción que tú puedas tener. claro, así es. Son 2 niveles de complicación que yo estoy virtualmente adivinando. Entonces, Qué sugerirías a las personas que ahora mismo están con esta relación de sociedad? ¿Cómo afianzar en el tiempo ese acuerdo que han llegado? Y sobre la marcha siempre hay momentos difíciles,
momentos difíciles de la empresa propiamente, porque la empresa de pronto no está vendiendo o tiene algún bache, o simplemente las relaciones interpersonales no han sido las mejores en esta época, digamos. ¿Qué recomendarías? Esto te puedo contestar con una experiencia que tuve. Eran una socia y un socio que tenían un negocio de vender artículos diversos, llamémoslo así. ¿Ya? Y al comienzo de la sociedad, ella había puesto mucho más dinero que él, pero él compensaba este dinero que no había puesto con más horas de trabajo. Entonces llegó un punto a los 6, 7 meses de comenzada la empresa que estaban vendiendo bastante, que ella dejó de trabajar, porque en su cabeza ella había puesto mucho más dinero y se merecía no trabajar tantas horas como él, pero él estaba absorbiendo muchas responsabilidades que eran de él. Claro. Entonces, imagínate cómo ya estás meses trabajando en esta dinámica, ¿cómo sacas esta conversación? Entonces, una de las mejores cosas que puedes hacer es dejarle comenzar a la otra persona, decirle, mira, yo creo que tenemos que hablar de la distribución de trabajo que hay aquí. ¿Cómo te parece a ti la distribución de trabajo? ¿Cómo te parece la cantidad de horas invertidas que estamos teniendo tanto tú y yo en este Claro. momento? Y más bien comenzar para ver si la otra persona siquiera tiene identificado esto como un problema o no. Porque tal vez para la otra persona es normal. Capaz el problema está solamente en tu cabeza, ¿no? Exactamente. Pero uno se crea cucos, uno se crea cosas que no son y nada más con creer lo que otro que ni siquiera se está imaginando. Es bien complejo, pero para esto yo creo que se necesita, no sé si madurez, tú corrígeme, o conocimiento, estudiar sobre negociación, ver casos. ¿Qué sugerirías a la gente para que no le ocurra esto? Lo que usualmente hacemos es un post-mortem, ¿verdad? Tenemos una negociación y luego uno está 3 días después bañándose y dice, ¿por qué no dije esto? Claro. ¿O por qué no pensé en tal cosa? ¿Verdad? Entonces, una muy buena práctica que es un poco tediosa es, acabas una negociación y para que no te ocurra 3 días después esto en la ducha, escribe las cosas. ¿Quién dijo qué? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste durante la negociación? Y analiza y di, y tacha en la hoja, esto pude haber dicho de tal manera, esto debía haber preguntado acá, yo no debía haber dicho esto, no debía haber pensado tal cosa, o este sentimiento sentí en tal momento. Y aunque no lo creas, ese proceso de revisar lo que ocurrió te va a ayudar a prepararte a la siguiente. Y la segunda cosa que puedo recomendar es fingir que ya estás teniendo la negociación, pedirle a tu pareja, un amigo, una amiga de confianza, dile, voy a tener esta conversación difícil con X, Y, Z. Necesito que tú pretendas ser yo y yo voy a ser la otra persona. Vamos a hacer un juego, vamos a Una actuar. simulación, una práctica, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué preguntas te harías esta persona? ¿Qué miedos tienes? Y entonces vas descubriendo estas cosas sin siquiera estar sentado en la negociación. Y luego, haz una lista de cómo me siento yo frente a tener esta conversación. ¿Qué me da miedo decir? ¿Qué me da miedo hablar? Me genera ansiedad, me genera insomnio. ¿Por qué me genera insomnio? Y hacer todas estas ideas, analizarte a ti mismo primero y luego sentarte a tener la conversación. Esto es lo más básico que uno puede hacer, pero es lo que más te va a ayudar. Y yo tengo un cuadernito de negociaciones en el que anoto estas cosas y luego regreso a ver 50 páginas antes en el cuaderno y digo, wow, si hay una curva de aprendizaje y demás. Entonces, esto es una habilidad y como cualquier habilidad en el mundo tienes que practicarla. Entonces, mientras más conversaciones difíciles tienes y mejor aprendes a arreglarlas, mejor te va. Entonces, es como en las parejas. La mejor pareja no es la que no se pelea, la mejor pareja y estadísticamente la que tiene más probabilidad de sobrevivir muchos más años que cualquiera es aquella que se pelea, pero sabe resolver sus problemas. Y Claro. es lo mismo con los socios. Excelente. ¿Qué te parece si nos vamos a otra faceta? Nos vamos con los colaboradores, ¿te parece? Sí, de acuerdo. Qué difícil porque, a ver, tener una relación de dependencia es una responsabilidad bien grande para un emprendedor, un empresario, empresaria. La verdad es que es un tema no solamente económico, sino también social,
porque atrás de esa persona hay una familia. Y a veces la inteligencia emocional negativa te puede llevar a romper relaciones porque no estás conforme o porque crees que no está haciendo un buen trabajo o porque crees que es vago o lo que sea, ¿no? ¿Cómo asumir estas conversaciones difíciles con personas que también tienen intereses, que es ir rápido a su casa para estar con su familia, ayudarle a hacer los deberes en casa a sus hijos y un montón de problemas que todos los seres humanos tenemos? ¿Qué recomendaciones nos das por ahí, por favor? Primero, hacerte la pregunta, si eres jefe o jefa, eres un supervisor o supervisora y tienes gente a tu cargo, lo principal es, ¿por qué quieres que la gente trabaje? ¿Porque tú le dices o porque ellos están convencidos de que eso es lo que hay que hacer? ¿Verdad? Entonces, la una es muy fácil, vas, te paras en la puerta de su oficina y le dices, tienes que hacer las cosas así, y te vas. Entonces, diste tu indicación, la persona tiene que entregar su trabajo de la manera en cómo has explicado. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esa es la mejor manera para motivar a un empleado o un trabajador? No, ¿verdad? Entonces, otra vez, volvemos al juego de las preguntas. Yo no sé si su padre está sufriendo de cáncer. Yo no sé si su madre ha fallecido con COVID. Casos ambos muy dramáticos, pero al mismo tiempo yo no sé si le toma 1 hora y media llegar al trabajo a esta persona y llega cansada. Yo no sé si su hijo, hija está teniendo problemas en el colegio, ¿verdad? Siempre nos recomiendan, bueno, no establezcas una relación tan cercana con los colaboradores, tiene que mantenerse la línea del respeto y tal. Pero eso no quiere decir que no tienes que conocer a la persona, porque un individuo no deja de ser Michael Valdivieso en la oficina, es otra persona, en la casa es otra persona, en su hobby es otra persona, es la misma persona en todos los ámbitos. Entonces, al final del día te toca conocer. Y algo súper importante y es que me he encontrado muchísimo, la gente normalmente me dice, ¿cómo negocio mi sueldo? Y yo le digo, ¿y por qué no negocias vacaciones? ¿Y por qué no negocias una computadora? O un horario flexible, o que te dejen Una trabajar desde tu casa, capacitación o algo por el estilo. que te manden a un seminario al exterior, Uh-huh. o que te den un allowance, un poco de dinero para libros. ¿Por qué no negocias esas cosas? Ah, no había pensado. Le digo, el dinero es lo único que te interesa. No. Entonces pensemos en qué te interesa. Y entonces, a veces como empleado, cuando tú traes todas estas cosas a la mesa, le sorprendes al empleador porque dice, wow, nunca nadie me había dicho esto, nunca nadie me había pedido esto. Fíjate, el pensar en diferentes escenarios y no solamente centrarse en este caso en La Plata, pudiera salir favorecido porque sabes que ahorita se me vino algo que yo muestro en mis clases, es un círculo verde con un punto rojo, a eso le llamo el efecto Troxler, y la gente cuando está viendo ese punto rojo deja de ver las líneas que están alrededor, y claro, ese es justamente la metáfora que yo doy cuando hablo justamente de que a veces ponemos tanta energía en algo que desaprovechamos las oportunidades. Y ahorita que te escucho esto, se me vino a la mente. Y es así, a veces somos tan cerrados, nuestra mente se cierra a una sola posibilidad. Y justamente eso hace que desaprovechemos esas lindas conversaciones, ¿no? Que en vez de terminar con yo gano, tú pierdes, o tú pierdes, yo gano, puede ser algo súper de ganar, ganar, como se decía en el glosario, camaleón, ¿no? Entonces, qué chévere tener yo digo que se necesita como una visión más amplia, ¿no? Como separarte del problema, como que verlo de lejos hasta para ver los detalles, ¿no es cierto? Y gozar la negociación. Exacto. ¿Habrá cómo gozarla? ¿Tú cómo ves? Si me permites, hay este autor que se llama William Murray y él habla sobre ponerte en el balcón. ¿Ya? Y es pensar que tú en la negociación estás con tu contraparte en un teatro y tú estás en el balcón viendo esta obra. Y entonces reconocer qué está pasando en el momento, qué estás sintiendo, si estás sudando, si tu mandíbula se aprieta, si te sudan las manos, si tu corazón se acelera, si respiras más, si te suena el estómago, todo. Sí, Entonces, sucede.
conscientemente, la mejor manera de aprender a negociar, y todo el mundo puede hacerlo, la mejor manera de aprender a negociar es, si es que, por ejemplo, alguien te está gritando y tiene una explosión emocional enfrente tuyo, lo inicial es responder, y es humano. Nuestro cerebro está codificado, conectado para que si te gritan, tú grites. Si te hablan bajo, tú hables bajo. Ya. Pero tenemos que aprender a hacer cortocircuito en nuestro cerebro, tenemos que estar conscientes de estas cosas, y la mejor manera es prepararnos, saber que vamos a entrar a una negociación. Y con el tiempo, nuestras horas de preparación van a reducirse porque vamos a adquirir estas nuevas experiencias, nuevas habilidades, y vamos a poder negociar de mejor manera. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías ahora, ¿qué tal? Yo soy dueño de un emprendimiento y tengo que vender a un cliente. Y mientras más me paga, yo gano más porque gano más plata y él pierde más porque me tiene que desembolsar más dinero. Pero ¿dónde están todas las otras cosas? ¿Dónde está exposición de marca? ¿Dónde está un evento de lanzamiento de la compraventa de tu producto? ¿Dónde están endorsements en redes sociales? Y decir, la empresa tal le compra a tal. O sea, ¿dónde están todas estas cosas que te generan valor y a veces no son dinero, pero pueden ser cuantificadas como dinero? Fabuloso, Michael. Quiero aprovechar para mandar saludos a Johnny Darwin Miñán, también a Marco Anchala, que nos está viendo, nos mandan saludos. Cristian García dice, el curso, la laptop, al final para la empresa son gastos y para el empleado se desmotiva que no hay incremento de sueldo y tampoco ayudan a desarrollarse. ¿Qué opinas? O sea, yo le entiendo a Cristian como que, o sea, eso no es negociación, como que es algo que de ley te tiene que dar la empresa. Depende muchísimo, depende del tipo de trabajo, depende del tipo de laptop y si te dejan quedártela después de un año de trabajar con esa computadora. Depende cómo tú le veas. Te permiten utilizar la misma laptop para hacer una chaucha o un trabajo extra por fuera de las horas de trabajo con esa misma computadora. Claro. El curso tal vez no te refleja un incremento de sueldo inmediatamente, pero te permite enseñar lo que aprendiste en el curso a otras personas y les puedes cobrar. Y cobrar por ese curso. Exactamente, y empiezas a ganar dinero. Entonces, y puedes comenzar, por ejemplo, si tú adquiriste una nueva habilidad y le estás ahorrando dinero a la empresa, le dices, ok, dame el 10% de todo lo que te ahorro. Y personalmente me pasó eso en una empresa. Claro. Qué interesante. Ya para ir terminando, fíjate, creo que no va a ser suficiente un programa, tengo que hacer una siguiente, pero mira, ¿qué hacer cuando ves del otro lado una persona nerviosa, que le sudan las manos, que le suena el estómago? ¿Qué poder hacer para estabilizarla y tener un nivel de negociación más igual, ¿no? Porque también cuando uno está sometiendo al otro, eso no es negociación, eso es abuso, ¿no? ¿Qué recomendarías de ahí? Seguramente las personas que nos escuchan alguna vez en su vida fueron estudiantes y alguna vez tuvieron que hacer una presentación al frente de la gente y es la peor experiencia cuando te dicen, dale, toca hablar, ¿verdad? Y tal vez no tuvieron la suerte o sí tuvieron la suerte, pero lo mejor que puede hacer una persona es decirle, parece ser que estás nerviosa. Puedo entender que esta situación te haga sentir de esta manera. ¿Hay algo que podamos hacer en este momento para ayudarte a liberar ese estrés? ¿O qué sientes? Y la parte kinestésica, por ejemplo, de tocarle el hombro o calmarlo, ¿también funciona? Depende mucho de la situación, de la relación con la persona. Hay mucha gente que cuando está alterada, el momento en el que tú le tocas, así sea el hombro, puede tener una reacción aún más violenta y se pone en mucha más alerta, ¿verdad? O sea, depende. Entonces, probablemente el mejor acercamiento es ponerte de frente, mirarle a los ojos e incluso señalar que le quieres abrazar y decir, ¿puedo? Si te dice sí, ok, bueno, está bien, si no, no. El consentimiento es muy importante en esas situaciones porque al final del día tu cuerpo está liberando adrenalina
y es una respuesta muy básica, primitiva de reacción, súper rápida. Entonces, más bien, ayudarle a la persona a sacar esa angustia, ese nervio, es lo principal que uno tiene que hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Cuéntame qué está pasando por tu cabeza. ¿Qué te hace sentir esta situación? ¿Verdad? Sí. Y lo mejor es escuchar en ese momento. Totalmente. Creo que tomar esa actitud es algo inteligente, porque a la larga someter o abusar se te regresa, ¿no? Porque las negociaciones, al menos desde mi punto de vista, tienen que ser un esquema donde las partes salgan ganando. Y sabes que esa mentalidad yo creo que es la que hay que ir cambiando, ¿no? Al principio hablábamos de gana, pierde, ese esquema nada más es confrontativo, es un tema que no incentiva las relaciones humanas. Y al final del día yo quiero seguir siendo amigo de Michael. O sea, incluso si no tengo la misma forma de pensar o tengo una opinión diferente, al final del día el hecho de mantener una relación hace que se puedan abrir puertas y uno nunca sabe quién le puede dar una mano a tu hijo, ¿eh? ¿Quién le puede dar una mano a alguien cercano de ti? Porque el mundo siempre da vueltas. Y siendo emprendedor o empresario, el mercado es pequeño. Incluso en países desarrollados y grandes, el mercado es pequeño y lastimosamente vas a encontrarte con los mismos actores de tu mismo sector productivo, industrial. ¿Y qué quieres? Que la gente diga, no voy a hacer negocio con esa persona porque la última vez me gritó. Y cuando hablé con él o ella, salí con un sinsabor en la boca. ¿O prefieres que digan, no, mira, no hicimos negocios, pero de hecho me recomendó para un nuevo cliente? De hecho, un saludo a la Pau Hidrobo que nos está escuchando. sí, Una saludos. gran amiga, gracias por seguirnos, Pau. Y entonces, ¿qué prefieres, no? O sea, ¿cuál es el sabor que tú te quieres llevar y el recuerdo de una negociación? ¿Y cuál es el sabor y recuerdo que le quieres dejar a tu contraparte? Eso es súper importante. Muy bien, Michael. Vamos terminando con las dos últimas preguntas. La siguiente es de Iván Carrión. ¿Es una buena opción valorar tu trabajo por objetivos logrados y no por un horario establecido? 100%. Y si me preguntas a mí, yo no soy fan de los horarios, en absoluto. Yo soy fan de los objetivos, porque en lo personal hay días en los que a las 6 de la mañana yo puedo ser extremadamente productivo y hay días en los que a las 10 de la noche puedo ser extremadamente productivo. Claro. Y tal vez dormiste mal y no puedes trabajar en la mañana, no estás concentrado, o tienes que ir al banco, tienes que hacer algo. Entonces, si es que es mejor opción para ti negociar una flexibilidad de horario, enhorabuena, y que tus métricas sean medidas por objetivos, mejor aún. Tenemos una pregunta de Beatriz Almeida. Buenas noches, Michael y Pablo. En tus palabras, ¿cómo hacer correctamente un proceso de negociación? Algo cortito, porfa. Claro que sí. Pasos importantes. Comenzar con la otra parte. ¿Qué piensa la otra parte sobre la situación que vas a abordar? Porque tú no sabes eso. Entonces, digamos que es una subida de sueldo. ¿Cuál es la pregunta que harías? O sea, ¿cómo ves tú mi desempeño en la empresa en los últimos 6 meses? ¿Y qué percepción tendrías tú de una subida de sueldo? Muy bien. Lili Pacheco nos dice, bueno, más bien es un comentario, hay que hablar con la verdad, ser empáticos y usar las palabras correctas y no querer abusar del poder. De acuerdo. De acuerdo. Y la empatía es muy importante y por eso para poder ser empático uno tiene que saber en dónde están los zapatos de la otra persona. Claro. Iván Carrión dice, gracias por dar lectura a mi pregunta. ¿Y cómo puedo negociar esa idea con mi jefatura? ¿Cuál idea en particular? La del horario era, ¿verdad? ¿O la de los objetivos? Sí, de objetivos versus horario. Ya, la de los objetivos. Importantísimo. Otra vez, abordar la pregunta para entender qué está en la cabeza del supervisor o supervisor. ¿Cómo ves tú evaluar mi tiempo en la empresa por objetivos y no por horas en la oficina o en Zoom o en Teams o en cualquier plataforma que utilicen para medir el performance de los empleados? Para que incluso tú también, Iván, puedas entender cuál es la imagen que tiene
supervisor o supervisora de tu trabajo, y a raíz de eso vas a poder tener una mejor visión y decir como, ok, entiendo por qué necesito estar tantas horas en la oficina, en Zoom, en Teams o lo que sea, o, ok, esta es la alternativa que yo propongo, ¿qué pensarías de esto? Y comenzar a explorar. No tienes que llegar con la solución tú, porque tal vez y tu supervisor o supervisora trabajando contigo salen con una idea incluso mucho mejor de la que tú tenías en mente en un inicio. Y para terminar, bueno, un comentario de Carlos muy interesante. La mejor manera de ir a negociar es crearles una necesidad a tus jefes y negocies con eso y te paguen por ese nuevo reto. ¿Qué opinas, Michael? No necesariamente, porque en el crearles una necesidad ellos ya están perdiendo algo, ¿verdad? Están en -2 y tú llegas al 2. ¿Por qué más bien no les generas valor y te vuelves indispensable por la generación de valor? No quieres que la persona con la que te sientes a hablar esté en -2, quieres que esté en +7 y tú sumarle +3 para que llegue a 10. Es muchísimo mejor porque incluso el inicio de la negociación parte desde lo positivo, desde lo propositivo. Yo vengo a proponer esto, ¿qué propones tú? Y cómo ambas propuestas pueden sumar. Excelente, Michael, excelente. Yo te agradezco mucho. Nos agarró el tiempo, pero no podemos irnos sin nuestro segmento de ping pong exponencial. Para las personas que no saben qué es ping pong, son palabras que hemos preparado para nuestro invitado para que nos conteste rápidamente sin pensar mucho, ¿de acuerdo? Así que vamos con el ping pong. De frente. ¿Celular o de frente? De frente, 100% de frente. Bueno, sigamos. Defínete en una palabra, Michael. Curioso. Curioso. Bueno, el emprendedor tiene que ser curioso. Emoticón preferido. El emoji con babitas que tiene ganas de comer algo, que se mueve, o sea, que demuestra que está salivando, me encanta. Ya sabemos que te gusta la buena comida, ¿no? Me encanta comer. Famoso que tengas en tu celular. ¿Como en música o...? Cualquier área. Un montón. O sea, jazz, Miles Davis. Ya, súper bien. ¿Qué canta? ¿Qué hace? Es un artista de jazz, es un genio en el jazz. Wow. Muy bien, sigamos. ¿Messi o Maradona? Messi, menos drama, menos problema. Sigamos. Un sueño pendiente, Michael. Demasiados. Negociar algo histórico. ¿Cómo? Puede ser la paz entre países, negociar un merger entre empresas gigantes, entre comunidades, la explotación de algo, yo qué sé, algo pero histórico, algo que alguien diga como, wow. Bueno, sigamos, por favor. Si tuvieras que escoger entre Peppa Pig, mamá, o Scooby-Doo, papá, ¿cuál eliges? No soy muy familiarizado con Peppa Pig y entonces sentiría que sería una mamá ausente, entonces me voy a ir con Scooby-Doo, papá. Muy bien, Michael. Nos hemos reído, hemos aprendido y sobre todo tenemos a un ser humano muy grande, muy especial. Yo te agradezco un montón porque siempre estás abierto a estas conversaciones y a la gente que nos ha seguido, también gracias porque con sus palabras, con sus likes, con sus compartir, nos dan alegría para seguir más y más. A todas las personas que nos han escrito, nuestro reconocimiento, un reconocimiento también a Emi, a Edu, a todo el equipo de Kruger, de Exponential, que hace posible estos encuentros maravillosos. Michael, te dejo a ti el último mensaje. Muchísimas gracias, Pablo, por la segunda invitación a este espacio. Feliz de compartirlo contigo. En verdad, lo aprecio muchísimo. Siempre es un gusto conversar contigo. Aprendo muchísimo de estas conversaciones. Gracias a toda la gente que estuvo escuchándonos el día de hoy, que preguntó. Y nada, seamos conscientes de lo que negociamos, preparémonos para nuestra negociación y tengamos mejores negociaciones. No le tengamos miedo al conflicto o
al no entendernos. Excelente, Michael. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un resto de día maravilloso. Chao, chao. Resiliencia. Adaptación. Innovación. Liderazgo. Pasión. Todo es posible para aquellos que trabajan por sus sueños. Kruger Corp y Exponential Set presentan Camaleón Exponencial en su segunda edición. Grandes lecciones y consejos para triunfar en el mundo de los negocios.